cómo consigo mi primer trabajo, cómo consigo clientes. El gran salto que digo yo. Entonces, cuando una está empezada y estamos por la mitad, puede haber un overlapping de la nueva. E incluso es bueno, es esencial. Ha habido películas que estás hasta 3 años. ¿Podrías darnos algunos principios básicos para la creación de personajes? ¿Cuánto puedo cobrar por un trabajo de diseño de personajes? Entonces, ¿cómo aprendes cuál es tu precio? Cuando estás en la industria, entonces tú ya sabes lo que vales. ¿Qué hace diferente a un buen diseñador de personajes del resto? Lo más importante en este negocio... En el anterior Mundos Digitales, uno de los festivales sobre VFX, animación y videojuegos más importante de nuestro país, tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Grangel, de Grangel Studios. Me llamo Jonathan Cortés y soy el fundador de Animal Studios y notodoanimación.es, el portal sobre animación en español más visitado del mundo. Y hoy tengo el honor de publicar mi primera entrevista a uno de los mejores diseñadores de personajes de la historia, una auténtica leyenda, Carlos Grangel. Y suscríbete, que vienen más. Cojo aire. Cats, El Príncipe de Egipto, Balto, Kung Fu Panda, La Novia Cadáver, Spirit, El Dorado, Pirates de Aardman, Madagascar, Cómo entrenar a tu dragón, Sinbad, Hotel Transilvania, la última adaptación de Pinocho de Guillermo del Toro y así más de 40 producciones. Bueno, Grangel Studios se ha convertido en la mano derecha de grandes superproductoras como DreamWorks, como Universal, Warner, y ha trabajado de la mano de Steven Spielberg, de la mano de Tim Burton. ¿He dicho ya Guillermo del Toro? No, pero no nos hagas tan mayores. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, y después placer. de esta entrada ya me puedo ir. O sea, me ha dejado por los cielos. Esto No. ya te lo he contado antes, pero bueno, tú debes saber que nosotros, de hecho, los que estudiamos diseño de personajes y animación en las escuelas, os estudiamos a vosotros. Y has nombrado a Carter Goodrich y a Nicolas Marley, Y a Nico Marlet. grandísimos amigos míos, y yo los admiro también. Y por supuesto a vosotros que tenéis un bagaje y que habéis generado además una referencia para, no solo para el sector en general, sino para la industria española. Y probablemente vosotros estáis encerrados en vuestros estudios y no os enteráis de nada de esto. No lo sabemos. Vamos a empezar con las preguntas. Venga. ¿Qué hacéis en Grangel Studios? Grangel Studios es un centro, aunque suene mal, multimedia, que tratamos de hacer el estilo que más se ajuste a ese guión para un largometraje. Básicamente es un laboratorio de estilos en donde se crea una parte de lo que va a ser una película de animación, y es muy basado en la creación del visual development, muy centrado en personajes, fondos y props. Y luego también solemos hacer los títulos de las producciones, los pósters de las producciones, las letras para los títulos de crédito. Eso la gente no lo sabe tanto, pero Carles Burgés, que lleva trabajando allí pues 40 años, 37 años, se ha especializado en eso, y muchos estudios nos lo piden. Sí, recuerdo el logotipo de Gladiator, ¿verdad? Sí, que lo hizo él, sí. No solo para películas de animación, sino live action. Vamos a empezar desde los orígenes. Vamos a volver a cuando tenías, pongamos 14, 15, 16 años. ¿Dónde empieza tu pasión por el dibujo? Yo no me acuerdo dónde empieza. Sí que sé que tanto yo como mi hermano teníamos unas cualidades para dibujar innatas, y también sé porque mi madre estudió en escuela de arte y no se pudo dedicar, y sé que mi padre dibujaba muy bien por los cuadernos que dejó y los dibujos que hacía. Pero sobre los 15, 16, 17, en los que yo estaba estudiando bachillerato, yo ya hablé con mis padres que me quería dedicar al mundo del dibujo. En un principio era el cómic y la ilustración. Yo tenía mi gran sueño, que era participar, hacer mi álbum de cómic, que nunca pude, ni lo empecé, pero no lo acabé. Pero esa inquietud de dedicarme a esto. Y entonces mis padres nos apoyaron, nos dijeron: estudia, haz el bachillerato por si algún día quieres empezar una carrera, que tengas eso hecho, aprobado, y luego cuando acabes el bachillerato dedícate a lo que tú quieras. Y fíjate si me apoyaron, que mi madre con 17 años me llevó al primer estudio en donde se estaba haciendo cómic en Barcelona, y le pidió al jefe del estudio que mirase mis dibujos. Y tuve la suerte de que le gustaron, y me dijo que cuando acabase ese curso de bachillerato en junio podía comenzar y es en donde comencé.
¿Estudiando o trabajando? trabajando ya con 17 años, casi 18, sí. ¿Y dónde estudiaste? Bueno, ¿o qué estudiaste? No, yo estudiaba bachillerato. Yo me puse a estudiar técnicas de animación 6 o 7 años después, cuando hice un poco de dinero y me lo quería pagar yo, y Claro. a mis padres ya los había explotado bastante con pagarme los estudios. Estoy 8 o 9 años con mi hermano también. Mi hermano es más joven, 5 años más joven que yo. Él también se inicia en el cómic, quiere hacer cómic. Empezamos a hacer cómic para Disney sin firmar. Empezamos a hacer cómic de agencia para otros ilustradores sin firmar, firmaban ellos. Y a partir de estar en cómic 7 o 8 años, que nos iba muy bien, el mercado del cómic se viene abajo. Entonces había que reciclarse. Y mi hermano, con buen ojo, dijo: oye, ¿qué te apetece? Digo: la animación siempre me ha gustado. Digo: voy a hacer un curso en técnicas de animación. Y entonces mi hermano hizo un curso en aerografía, técnicas de ilustración, más que nada para completar un poco el servicio que podíamos dar en el estudio. Y bueno, el estudio pagaba las facturas bien, vivíamos del cómic y de la publicidad. Carles Burgés ya estaba con nosotros, que es el art director, calígrafo, diseñador, y había un pequeño equipo que funcionaba, pero cuando tan pronto acabamos las especialidades, nos graduamos en eso, la visión fue: mira, hay que salir de España, porque realmente largometrajes aquí no llegan, y era verdad, no se estaba haciendo nada. Y me encargué yo de salir, soy el mayor, me fui a Londres y encontré trabajo en el primer estudio donde llamé las puertas, que era Universal Amblin, y me propusieron de empezar como creador de personajes. O sea que la profesión te eligió a ti. Yo creo que la profesión me puso ese cargo y me dijo, yo les enseñé todo mi reel, yo llevaba animación, llevaba fondos, llevaba props y llevaba personajes. Y tengo que decir, a ver, llevaba un portfolio que hoy en día me lo miro y digo, bueno, pues era bastante completo, con sus deficiencias de esos años, pero sí, la profesión me dijo: ¿tú quieres empezar como character designer? Y yo dije: ¿hay alguna opción más? Y me dijeron: no. ¿Tú sabías lo que era eso? Ya Hombre, yo para sabía que entonces. crear personajes pero nunca había visto un turnaround, un modelo, no. Claro, tenías la herramienta, sabías dibujar, Sí, pero te enamoraba todo además eso, pero yo era un enamorado de Disney, pero no tenía ni todos los libros del Disney, ni el Illusion of Life. Lo empiezo a estudiar entonces, porque claro, me tenía que nutrir. ¿qué es el diseño de personajes? El diseño de personajes en una película, si no lo digo yo, me muero, pero los personajes en una película, y más en animación, son los encargados de llevar el peso de la película. Quiero decir que no existe Bambi sin Bambi o Pinocchio sin Pinocchio. Ni Los Increíbles sin Los Increíbles. No es porque yo esté aquí y yo diga que soy el mejor, que no lo soy, y tengo muchísimas cosas que aprender, pero no existe Finding Nemo sin Nemo. Ya. Quiero decir que los personajes, en una película de animación, el personaje es muchísimo. No es todo, porque todo el equipo tiene una gran participación, pero crear los personajes, pero más importante que los personajes es hacer cada película con un estilo distinto. Si tú creas un gran personaje en un estilo y hay otro compañero que no sigue el estilo, o tú no sigues el estilo de él, cada personaje va a tener un look, Ya. un estilo distinto. Entonces, lo más bonito es crear un estilo conjunto, cohesive, que dicen los ingleses o los Sí, americanos, como coherente, ¿no? O algo así. coherente, un blueprint que llaman, que te lo crees todo, que es el del mismo mundo. Y eso incluso es más difícil que crear uno solo. ¿Cómo empezasteis a conseguir clientes? Mira, 5 años en Inglaterra dieron para mucho. Y tengo que decir que una vez entras en el mercado anglosajón, que sales de España y entras en el mercado anglosajón, que quiere decir Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, te empiezan a conocer. Después de Balton, se nos consideraba ya de los character designers emergentes que podían tener mucho potencial. Ten en cuenta que yo en Balto trabajo con Patrick Maté y Nicolas Marley. O sea, te estoy diciendo que son mega stars, pero que empezaban entonces también, pero ya lo eran. O sea, esos tíos ya eran genios desde que nacieron. O sea, que la gente que salió de Amblin, con la que se reunió en Estados Unidos, sobre todo con Carter Goodrich y Peter de Chef,
más la gente que trajo DreamWorks, Tony Cirruno, Devin Crane, Philippe Tilliquet, etc., Patrick Maté, son para mí, toda esta gente que te he nombrado, más algunos más, Craig Kellman, etc., los creadores del nuevo estilo de los últimos 30 años. Y yo estoy satisfecho de estar entre ellos. Actualmente, yo creo que la mayor parte de los que empezamos, uno de los principales problemas que tiene cuando salen de las escuelas, porque al final, bueno, te formas en la escuela, pero donde realmente aprendes la profesión es trabajando, es que, claro, la pregunta es, ¿cómo consigo mi primer trabajo? ¿Cómo consigo clientes? El gran salto que digo Claro, yo, ese porque salto. tú tienes algo que ofrecer y nadie te conoce. Animo a todo el mundo a que empiece a mover su trabajo a nivel, a mandárselo a todas las productoras nacionales e internacionales, a estar abierto a viajar, a crear nuevo contenido, IPs si quieren suyo, y si no, a crear muestras de trabajo que tengan mucha calidad. Lo más importante en este negocio es hacerlo bien, hacerlo todo lo mejor que tú puedas. Y tarde o temprano, si tu trabajo tiene calidad, alguien se va a girar y se va a quedar unos segundos mirando aquello y va a decir, ¿y esto qué lo ha hecho? Nuestro trabajo tiene que hablar por sí solo. Llamas la atención con algo novedoso, con calidad, con unas formas que tenga appeal, que tenga expresividad, que tenga silueta, que tenga fuerza. ¿Cuál fue esa primera película en la que trabajasteis? En Balto trabajó Patrick Maté, Nicolas Marley y yo en personajes. Balto ha sido una película que con los años me encuentro muchísima gente, oh, Balto, la del perrito, me encanta, tal. Oye, fantástico, la hicimos con todo el cariño posible, pero con un presupuesto ínfimo. ¿De quién era la productora? No La lo productora recuerdo. era Amblin, era Universal, era Amblimation, la productora de Steven Spielberg, y Universal ponía el dinero. No sé si Balto costó 25 millones de dólares cuando Disney ya se estaba gastando 100 o 125 en La Bella y la Bestia y luego Aladino. Y Disney subió incluso más en El Rey León. Y una vez se terminó Balto, Universal y Spielberg se separan y no se hacen más películas en Londres. Y entonces Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg de Disney y David Geffen crean DreamWorks. Y se constituye este estudio ya con cara y ojos, con películas de 100 millones de dólares, con equipos de 400, 500 personas. Joder. Se empieza a poder competir con Disney, que tenía muchas más en ese entonces, ¿no? Balto yo fui a verla al cine, o sea que empezasteis por todo lo alto. ¿Habéis rechazado alguna película? Bastantes. ¿Tengo oído? Bastante, sí. La gran suerte de trabajar en esos años en DreamWorks, como prácticamente hasta la fecha, ha sido tener un guión detrás de otro. Nosotros nunca hemos sido exclusivos de DreamWorks. Nosotros hemos estado siempre abiertos a otras posibilidades. De hecho, hemos hecho Hotel Transilvania para Sony, La novia cadáver con Tim Burton y Warner Bros., Ya ves. Piratas con Arman, y ahora estamos trabajando Pinocho para Netflix, y ahora estamos trabajando para otra compañía en Los Ángeles en una stop motion y una compañía en Europa. Quiero decir que nosotros lo que nos gusta es leer un guión, ver que tiene posibilidades, que nos gusta dibujar eso, o que está en nuestro campo de, no zona de confort, pero que tenemos ganas de hacer esa película, y le hemos dicho que no a Shrek, le hemos dicho que no. Bueno, Ratatouille vino, pero vino en medio de otra producción y no pudimos hacer Ratatouille porque coger dos grandes, una DreamWorks y una Pixar, no era compatible. Estábamos comprometidos y ya era demasiado. Y, a ver, trabajar en una grande con 3 directores, con un presupuesto grande, ya son 14 horas cada día. Ya. Trabajar en 2 grandes ya hubiera sido demencia total. Y hay que cuidar la sanidad mental de uno, ¿no? ¿Por qué no trabajáis en secuelas? Porque la vida es muy corta para repetirse. Claro, si nosotros creamos estilo, creamos personajes, una secuela que es crear un par más y irnos a casa, no. No, pero, Cogemos otra claro. película, aunque no sea de ese tamaño, y nos lo pasamos muy bien porque trabajamos de 6 meses a 3 años. ¿Cómo vamos a repetirnos con Madagascar 25 y Hotel Transilvania 54? Recibís un guión en Grangel Studio. Llegáis a un acuerdo, negociación previa, tal. Sí. Me interesa el proceso. ¿Cuál es el proceso del desarrollo de esa película? Se nos llama para una idea, llega un contacto, una llamada, un email,
alguien por Instagram últimamente, no lo sé, llega una propuesta. Primero tenemos que ver disponibilidad. Firmamos un NDA, mándenos el guión, firmamos papeles de confidencialidad, ni un precontrato, queremos ver la historia, de qué se trata. Si nos gusta la historia, nos reunimos Jordi Grangel, mi hermano, yo y Carles Burgés. Y decidimos si puede ser un proyecto en que nos guste trabajar a todos. Y a partir de ahí nos ponemos a negociar. Se negocia con el cliente, que lo negocia un agente nuestro, que es nuestro representante. Es así, porque en Estados Unidos es así también, y en Europa también. ¿Cómo empieza todo? Siempre pedimos 2 meses de warm-up. Warm-up es de ramp-up, ¿no? Para buscar documentación. En esos 2 meses no vamos a enviar nada. Entonces eso ya es difícil que te lo den, ¿sabes? Tú le dices a la productora, estos 2 meses necesitamos... Hay una razón muy clara. Acabamos de terminar con un proyecto que necesitamos de desintoxicarnos. Porque si empezamos a trabajar mañana, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho durante estos 2 últimos años. Claro, 6 estáis meses contaminados. Estamos contaminados. La descompresión va a ser irnos a buscar documentación. Si este proyecto es de tal país, probablemente vamos a hacer un viaje allí. Vamos a ver el arte de ese país. Vamos a hacer una documentación exhaustiva. No nos vamos a la playa a tomar el sol. Vamos a trabajar. Y nosotros vamos a empezar a hacer bocetos, tal, que no os vamos a mostrar en estos 2 meses, porque queremos presentaros todo un estilo, unos line-ups. Queremos mostraros el estilo, en donde van a estar personajes principales, secundarios, incidentales, animales, y lo vais a tener allí. Y muchos clientes, pues, yo no recuerdo ningún cliente que se haya echado atrás. O sea, son valientes, arriesgan. Bueno, cuéntame, ¿cuál es ese proceso? A partir de las referencias... A partir de esos 2 meses empezamos a coger. A mí, particularmente, me gusta que alguien que me asista busque referencia, pero yo también buscarla. Porque voy a buscar realmente lo que a mí me interesa mostrar, los colores, las formas. Me gusta mucho buscar referencia, pero todo un día buscando referencia. Y luego también me voy a museos. Cuando te sube mucho el ego, lo mejor es irte a un museo y te pones a ver un Velázquez o un Vermeer o un Fortuño, un Sorolla. Entonces te vas al estudio y entonces empiezas de una manera muy honesta, muy humilde, Pues, es lo claro. mejor. El diseño de personajes no siempre es dibujar personajes. Hay una parte, digamos, del proceso que a lo mejor es menos atractivo o por lo menos menos conocido, que guarda más relación con enfocar esos personajes a los artistas que vienen después. Es decir, preparar Sí. esas hojas, ¿no? Sí, los models, las caras de expresiones, las actitudes del cuerpo, el body attitudes, el turnaround, el giro del personaje, luego unas páginas de notas de las manos, de los pies. También es muy importante, sobre todo, que vean el personaje en color, aunque no sea el acabado final, de cara al modelador, con algo de volumen, aunque lo hagas con rotulador o con wash. Eso es importante. Toda la documentación e información que le puedas dar al departamento que va a trabajar con eso o a los departamentos que van a trabajar con eso es vital. ¿Acabas tu intervención ahí o la retomas No, cuando normalmente ellos modelan? ha habido muchos proyectos en DreamWorks en donde he estado como supervisor de modeling de esos personajes trabajando con los modeladores. Sí, pero eso es normal. Se entrega el material. Se entrega el material, aquí se hace una supervisión que se van poniendo notas en Sí, donde como fallan. un overdrawing, ¿no? Que se hace Sí, alguna cosa así, exacto. con Se notitas. puede hacer en remoto o lo hago cuando viajo allí, estoy un mes o el periodo que sea. ¿Cuánto dura todo esto? Todo este proceso. En una película depende entre de creación y modeling, si es un largometraje grande, te puede llevar un año. Sí, mucho. Un año de trabajo, tu estudio sí, implicado al full time. 100%. Full time, sí. ¿Cuántas personas trabajan en una Hacemos película de equipos, media? mira, en una película, en mi estudio son grupos pequeños, 5 o 6 por película. Ahora estamos en 2 películas porque nos gustaron los 2 guiones, una ya estaba empezada, es imposible empezar 2 a la vez. Entonces cuando una está empezada y estamos por la mitad, puede haber un overlapping de la nueva. E incluso es bueno, es esencial.
porque te desintoxica y cambias de estilo. Entonces vuelves a la otra con más fresco. Estar un año dibujando los mismos personajes o llega un momento en el que te tiene que saturar también, ¿no? A nivel Bueno, creativo. ha habido películas que estás hasta 3 años también. La novia cadáver nos llevó 3 años desde el principio hasta fin, ¿eh? Porque Tim Burton era un director, Tim y Mike Johnson, fueron directores que confiaron tanto en nosotros que aún me he ido de cabezazos en esa columna que tenemos ahí atrás, porque delegaron totalmente el diseño cuando Tim Burton puede hacerlo perfectamente él. ¿Qué es lo más difícil en el diseño de personajes? ¿Cuál es la parte? Lo más difícil es hacer algo nuevo, reinventar la rueda. Me dé ahí un diseño que la gente diga, wow, ¿qué es eso? No es Disney, no es DreamWorks, no es... Sí, sí. Un estilo te refieres, ¿no? Un estilo y un diseño en esos personajes que te capture. ¿Y con con cuál estilo te sientes o te has sentido más cómodo trabajando? O te has divertido más, quizás. Yo me siento más cómodo en un estilo estilizado, caricatura, puedes decir El Dorado, La novia cadáver, incluso algo de Madagascar, algo de Pirates, de Arman, o incluso un poquito de Pinocho, ahora con Pinocho. Algo estilizado. Has hecho personajes de todo tipo. Caballos, has hecho príncipes de Egipto, has hecho monstruos, bestias, muertos vivientes. ¿Qué es lo que más te divierte hacer? Trabajar en El Príncipe de Egipto, Carter y yo estuvimos 6 meses para que nos aprobaran a Moisés. 6 meses dibujando. Al mencionar El Príncipe de Egipto y Spirit han sido las dos más difíciles. Pero porque eran las más difíciles y las que se alejaban más de mi estilo, le puse más empeño, más tiempo, más tesón, más cariño. Estás en Estados Unidos, estás en una compañía en donde si hace falta un caballo te lo traen y un camello para El Príncipe de Egipto, ahí lo tienes. Estás con un equipo rotundamente inimaginable que nunca lo hubieras podido imaginar y se te pone ahí. No puedes fallar. Si tú fallas porque a alguien no le gusta, me parece muy bien, pero si tú fallas porque tú no pones el empeño necesario, coge y vete a casa. Pero eso no es que lo tengan los grandes. Tú, cuando tienes una oportunidad, es el penalti que te da el Mundial, no puedes fallar ese penalti. No me vengas con tonterías. Ese penalti entra por la escuadra. Es que es la oportunidad de tu vida, te la han dado. Tú pones todos tus sentidos para no fallar. Que pasa algo extraño y pasa, muy bien, pero tú lo tienes que tener claro. ¿Quiénes han sido vuestras referencias en vuestro desarrollo? Ya no solamente me refiero a ti, sino bueno, a tu hermano y al resto del equipo. Mi hermano es muy bueno del mundo de los superhéroes, de Spider-Man. Él dibujaba más en ese estilo. Y yo venía del mundo de Gastón Lagaffe, Asterix, Mortadelo y Filemón. O sea, yo era más caricatura. Pero ya de buenos años nos encantaba Frank Frazetta, Will Eisner, todo el cómic americano, las películas de Disney. Esos eran nuestros referentes. Te quiero preguntar una cosa más a nivel empresarial. Tú eres un artista que te has visto forzado a convertirte en empresario, pues no has estado un negocio próspero además, que factura, que encima tiene un prestigio, bueno, de aquí de España. Desde luego fuisteis con toda probabilidad, si no me equivoco, los primeros en conseguir todo esto. En el mundo de la creación de personajes, nuestra empresa tiene más años que DreamWorks, quiere decir que ya estaba fundada cuando salimos fuera, ¿no? ¿Cómo se lleva esto? Pues teniendo un buen hermano. ¿Cómo lo compatibilizas eso? Lo compatibilizo. Yo tengo que decir una cosa, que de temas empresariales conozco hasta donde puedo llegar y mi hermano conoce la otra parte que me falta a mí. Ah, claro. Entonces nos compenetramos muy bien. Y sobre todo, él lo que hace es trata de sacarme esa carga. Ahora, cuando hay que reunirse con el gestor de cuentas, con contabilidad y todo esto, nos reunimos los dos para saber lo que hay. Pero gracias a Dios el negocio se ha mantenido bien porque siempre hemos priorizado que antes que un sueldo para nosotros o para quien fuera, el negocio tenía que estar saneado. Y sobre todo que las inversiones que vinieran de fuera fueran claras, entrasen por los cauces legales, que todo estuviera bien y que pudiéramos trabajar de esa forma teniendo un pequeño cojín para mantenernos, porque
Siempre nosotros hemos temido mucho las largas temporadas sin trabajar, pero no las hemos tenido, pero las hemos temido. ¿Y cómo habéis conseguido no despegaros de la mesa de dibujo? Con la pasión que nos da trabajar en la mesa de dibujo. Eso es nuestra primera pasión a día de hoy. Y tengo que decir que hemos bajado un poco el ritmo en horas, pero no la intensidad de creación. Y creo que la experiencia es un grado también que ahora tenemos un olfato muy clínico para saber qué puede funcionar y qué no. Después de 35 años experimentamos muy poco en comparación cuando experimentábamos mucho. Experimentamos lo suficiente para mostrarle al cliente varias variedades, pero no un sinfín. Porque a veces presentar un sinfín Es lo pierde, contraproducente. es contraproducente, pienso yo que sí. Yo creo que todos los que empezamos a estudiar animación, bueno, salimos, mejor dicho, de las escuelas, nuestro objetivo pareciera que siempre es el mismo, ¿no? Queremos trabajar en Disney, queremos trabajar para las grandes majors y ponernos a animar. Y es cierto que al final poder llegar hasta esas majors, hasta Disney, para poder trabajar en Disney, en realidad es la consecuencia de nuestro trabajo, no de una larga carrera. Pero, ¿qué recomendarías a alguien que sale de una escuela y tiene como objetivo poder hacer eso? A ver, es lícito que todo el mundo quiera trabajar para los mejores. Esto no podemos prohibírselo. Yo creo que jugaría a fútbol con un equipo de tercera división y me estaría un año y medio y entonces pasaría al gran equipo. O sea, yo creo que en todos los oficios hay que aprender el oficio. Si tú entras, tú no te puedes permitir fallar si entras en un gran estudio y al cabo de 3 meses te echan. Porque te va a costar muchísimo levantarte, de verdad te lo digo, porque he visto gente, incluso gente que lo ha dejado, y esto es una pena. Entonces yo prefiero que cuando te llegue un tren y tú estás en la estación, estás con la maleta hecha, estás preparado para poder coger ese tren y que te vaya bien el viaje. Ya lo sé que es muy difícil. También le puede suceder a un superdotado, pero será mucho más difícil. Si estás preparado, será más difícil que eso te suceda. Cuanto más preparado estés, mucho mejor. ¿Podrías darnos algunos principios básicos para la creación de personajes, cosas? Sí, os voy a dar algunos principios que yo siempre tengo en cuenta y que a veces me los tengo que recordar. Que tu dibujo tenga gracia o appeal, o sea, que tenga duende. Eso es muy importante. Expresividad, silueta, flow, movimiento, que no esté estático, si puede ser, que tenga movimiento, que tenga líneas de movimiento, que todo lo que hay en el personaje siga esas líneas, que tenga anatomía, que la anatomía no tiene por qué ser perfecta, pero que esté en su sitio, que tenga color, que lo definas con color, con sombra también en el suelo, dándole una tridimensionalidad. Es muy importante en este oficio la observación, que tú observes mucho, recapacites y entonces dibujes. No te lances a dibujar de golpe. Puede salir bien, pero no siempre es efectivo. Ten la idea, madúrala un poco, recapacita, reflexiona y ponte a dibujar. No soy muy partidario de abrir un libro allí y tener 1000 artistas delante para que te influyan. Prefiero tener, si tengo que dibujar a un animal, fotos del animal, mirarme unos documentales, dejarlo reposar un poco, que el cerebro haga su función y ponerte a dibujar. Si vas perdido, mírate artistas cómo solucionaron esto, pero realmente no los tengas muy delante. ¿Qué hace diferente a un buen diseñador de personajes del resto? Es decir, ¿qué es lo que te hace a ti que encuentres una serie de cualidades en un portfolio y que digas, esta es la persona? A mí me gusta mucho que los diseños tengan una elegancia, que no quiere decir que todos sean estilizados, sino que la silueta funcione, que los rasgos en la cara te motiven, que tenga una expresividad, que tenga una elegancia, que esté bien hecho, que esté bien construido. Pero puede ser muy caricatura y tener elegancia, o puede ser casi grotesco, pero ser elegante, ojo, ¿eh? Sí, eso no va contrapuesto. Si empezaras desde cero, ¿por dónde lo harías? Si empezara desde cero, no me creería lo que he hecho, pero para mí ahora aún he hecho poco. Aún me gustaría hacer unas películas con algún director que no te voy a decir quién son, pero si lo viera cuando tenía 16, 17 años, diría, hostia, pero ¿dónde he llegado, no? Pero esto es increíble, ¿no?
Y ahora lo veo y digo, hostia, pero me estoy quedando corto. Eres la cabeza visible del estudio. Hay más personas. ¿Con quién fundaste el estudio? Fundé el estudio con mi hermano, realmente. Se lo propusimos a Carles Burgés, pero en aquellos momentos tenías que acumular $500.000 de pesetas y él convenió que él prefería trabajar a sueldo, pues porque no las tenía. Entonces, a mi hermano lo avaló mi padre para poner el dinero y yo lo había reunido haciendo cómic e ilustración. Yo soy más grande que mi hermano, o sea, llevaba una ventaja de 5 años trabajando, que él no había empezado, entonces yo tenía ese capital. Entonces pusimos en marcha ese Grangel Studio SL, una sociedad limitada. ¿Quién es Jordi Grangel? Para la gente que no lo conozca. Jordi Grangel es el que mueve todo el negocio. Yo soy un lápiz volador, como dice él. Yo me pongo a dibujar y él sabe un poco de todo, desde diseñar, color, ordenador, composición, sabe de layout, sabe de story, puede hacer de todo, escultura. Y siendo tu hermano, te parecerá una tontería a lo mejor esta pregunta, pero ¿cómo habéis conseguido complementaros? ¿Cómo habéis conseguido sobrevivir a tantos años juntos? Porque realmente nos conocemos desde pequeños. Claro. Sí, sí. Entonces cada uno, a veces salen chispas, pero de las chispas sale la mejor creación muchas veces. Sí, sí, esto es verdad. El dinero parece ser un tema tabú en nuestra industria. Bueno, yo creo que en todas, por lo menos aquí en España. ¿Cómo puede un artista saber lo que vale? ¿Cómo puedo saber cuánto valgo? ¿Cuánto puedo cobrar por un trabajo de diseño de personajes? ¿Si lo cobro por jornadas? Me pasó a mí también, porque cuando sales del mundo, pasé del cómic que había un precio por página, al mundo de la animación, en que tenía que cobrar un sueldo por semana o por mes en una producción durante 6 meses, 1 año, 3 años. Yo no planteé un precio, sobre todo al principio. Es un poco arriesgado salir de la escuela y plantearle tú el precio a alguien cuando no has hecho nada anteriormente. Entonces me adapté a lo que había. Entonces cuando yo llego a Londres para mi primera producción, aparte que va bien, porque tú empiezas a aprender los precios. Entonces me dieron un precio por semana que a mí me pareció mucho más de lo que yo hacía en cómic. Entonces yo no podía... Era un alto cargo también, creador de personajes, character lead, character designer lead, o sea, empiezas en lo más alto. Entonces yo dije, pues me parece bien, pero de una forma muy natural, me muero por trabajar aquí, no, me parece bien. Lo que tengo que decir en respecto a esto, que luego vas aprendiendo cuáles son los precios y los precios de tus compañeros porque alguno lo habla. Yo con el tema de precios soy muy respetuoso, nunca he preguntado qué ganas o qué dejas de ganar, cada uno lo que gane, bien merecido lo tiene. Entonces, ¿cómo aprendes cuál es tu precio? Tienes que haber transcurrido de 1 a 5 años para saber en dónde estás en la industria. Entonces, cuando estás en la industria, entonces tú ya sabes lo que vales. Pero cuando no estás en la industria no tienes precio. Acabas de empezar. Te pueden decir hasta estamos dando la primera oportunidad. Esto se dice mucho en España. Sí. Como tendrías que estar agradecido. Sí, no claro. tendrías ni que cobrar. Esto también es una falsedad. Pero sobre todo cuando tú sales fuera, sobre todo Estados Unidos, que hay un sindicato, que hay unos precios acordados, que para un layout artist hay tanto, para un senior, un junior o un supervisor de animación hay unos precios más o menos estipulados, no te va a bajar de ese precio, entonces va a ser un precio dentro de lo que cabe muy legal. Los grandes estudios, ¿cuánto dinero le han sacado a nuestros personajes en merchandising, en consumer products? ¿Cuánto dinero ha hecho La novia cadáver después de haberla creado Tim y nosotros? Una barbaridad. Claro, no estás vendiendo tu tiempo, Claro, sino además, el valor del producto. Además, ten en cuenta que cuando tú estás vendiendo todo aquello es un full buyout. No te van a pagar royalties de por vida. Estás vendiendo aquello por un precio. Ese estudio de por vida va a ingresar los royalties de tu creación. Pues mejor que te lo paguen bien. Prefiero que te valores a la alza al cabo de 3, 4, 5 años que no a la baja. Prefiero que te digan, wow, eso es demasiado. Y entonces dices, bueno, puedo negociarlo, pero no se crea que le voy a bajar mucho. Y segundo, también pregunto, ¿quién es el director? ¿Quién es el estudio que está detrás? ¿Y qué presupuesto van a invertir? Porque claro, si te están diciendo que se van a gastar $100 millones, entonces tú puedes preguntar por un precio más alto. Si te están diciendo que se van a gastar 40 o que tienen 6, como pasa aquí en España, que tienen 6, 5, 7 millones para hacer una película,
Lo que no puedes pretender es cobrar ese precio de Hollywood. Te he traído una cosa. Yo también he traído esto, el lápiz mágico. Te traigo un cartón. Quiero, por supuesto, que me hagas un dibujo Muy bien. y, por supuesto, que me lo dediques. Vale, Esto va a de ir acuerdo. directamente Eso está a hecho. mi hall de la fama de mi ¿Puedo propia empezar casa. aquí ya o qué? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Yo te voy a ir preguntando. Vale, tú pregunta y Te he yo voy traído un dibujando. cartón porque quiero saber qué compromiso tienes tú con los cartones. Cuéntame esa historia. Bueno, yo tengo un compromiso que voy recogiendo por las papeleras todos los cartones que encuentro, que en mi estudio se consume muchos cereales y ahí vienen en cajas de estos de desayuno y tengo prohibido que nadie tire nada, ¿no? Porque sencillamente reutilizo todo este material. Pinocho y Gepetto, los primeros Pinochos y Gepetto se crearon. Ahora te estoy haciendo un Pinocho más o menos para que el que hicimos para Guillermo del Toro, para la película de Netflix. Y los cartones y estos materiales quitan presión. ¿Por qué? Porque tú recoges algo que estaba en una papelera o que estaba para que se lo llevara el camión de la basura. Si no sale bien, pues lo devuelves donde estaba, ¿no? Y entonces esto no me quita mucha presión. En Pinocho creímos que hubiera sido lo suyo y lo pusimos en práctica. Hicimos unas pruebas sobre madera por si absorbía mucho el color y vimos que no, que las maderas antiguas habían quedado muy endurecidas y no absorbían el color. Y empezamos a manchar con rotulador, con tintas de colores, anilinas y tal, las maderas y quedaron espectaculares. Y en muchas películas, en La novia cadáver, reutilizamos ese color gris de las cajas de cereales para hacerle el mundo de los muertos, ¿no? ¿Cuál es tu herramienta favorita o tu técnica favorita? ¿Con qué te sientes más cómodo? El brush, el pincel. Acuarela. Sí, acuarela y a tinta china. Más que el lápiz. El lápiz me gusta mucho para bocetar, sobre todo el lápiz azul y naranja de Coralese, de lápiz de animación. Pero el pincel me encanta porque es el flow, es natural, eso sale con el movimiento. No hay control Z con eso, hay que ser muy valiente para... Bueno, pero es como un director de orquesta, es que lo mueves. ¿Qué cosas recomiendas estudiar o hacer a alguien que empieza o que va a empezar en el diseño de los personajes? Que trabaje y estudie. Sí, las dos cosas. Al 100%. ¿Cuáles son los libros imprescindibles para un diseñador de personajes? O referencias. Un libro imprescindible no hay. Referencias que se coja el Illusion of Life para empezar, que se coja algunos libros de películas en donde salen los diseños de personajes y que hoy en día se mire Instagram, que está bien. Te voy a hacer los clásicos de noto de animación. Un día sales del trabajo y te encuentras la lámpara de Aladino. Por supuesto, nuestro genio solo concede deseos profesionales. Vale, bien. Así que tienes que pensártelo bien porque además solo tienes uno. Bueno, venga, suelta. ¿Qué le pedirías? Mírame Pesadilla antes de Navidad otra vez. Hace tiempo que no la veo, sí. Todos tenemos una asignatura pendiente. Carlos, ¿cuál es la tuya? Tratar de hacerlo mejor, es verdad. Me sigue no gustando lo que hago. Lo repito 1000 veces. No sé si lo sabes, pero en Noto de Animación tenemos un DeLorean y solemos invitar a nuestros invitados a cogerlo y a viajar. Sí. Queremos que viajes a tus 16 años Sí. para que le des 3 consejos a ese Carlos. Paciencia. Ese Carlos pensaba que las cosas iban a ir más rápido. Paciencia. Era humilde y yo le diría más humildad. Y no seas tan nervioso. Sí, porque a veces es contraproducente. Sobre todo para trabajar en equipo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué puedes contar? 2 proyectos. Uno en stop motion para una compañía de Los Ángeles, que los productores y los directores son un tesón, son fantásticos. Y una producción para Europa en 3D. ¿Y para cuándo la vuestra? ¿Cuál? ¿Nuestra película? No, hombre, no. Esto vamos a esperar años, sí, de momento. Antes saldrá un cuento animado, o un corto, o un cómic, o un libro ilustrado.
Carlos, muchísimas gracias. A ti, Jonathan, por tu interés. Tenéis, creo que os habéis aventurado ya al mundo de las redes sociales, ¿no? Sí, Por fin. tenemos Instagram finalmente, me parece que no tiene ni el año, @GrangelEstudio, todo junto. Muy Y sencillo tenemos y muy página rápido. web www.grangelestudio.com. Todo esto gracias a Jordi Grangel y al equipo de Instagram, Sergio, Alex y Paula. Muy bien, pues nada, ya sabéis a quién seguir a partir de ahora y de nuevo muchísimas gracias. Ha A sido vosotros, un pedazo de gracias, honor. Jonathan. Y Gracias, gracias a Carlos. vosotros Y a nuestros por vuestra técnicos que están ahí paciencia, detrás de las cámaras. a nuestro equipo de sonido y filmación. Gracias.